Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Estás compartiendo con nosotros Enlace USACH por la 94.5, por la señal online de diariousach.cl y el canal 50.2 de Radio USACH, esto en la región metropolitana. Momento de panel, ya lo estábamos adelantando, estamos ya listos para empezar a revisar los diferentes temas que tenemos para el día de hoy, y para ello vamos a saludar a quienes ya nos acompañan. Está con nosotros el profesor, especialista en formación ciudadana, militante del Frente Amplio y exministro de Educación, Marco Antonio Ávila. ¿Cómo está, Marco Antonio? Muy buen día. Hola, buenos días, un gusto saludarlos. Igualmente, gracias por estar con nosotros, Marco. Y ya lo decías, también nos acompaña en el panel del día de hoy el diputado de Evópolis, Jorge Guzmán, a quien también ya estamos saludando. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Saludarte a ti, a la gente que nos escucha a través de Radio USACH, y también a Marco Antonio. Que tengamos un buen diálogo el día de hoy. Sí, eso es lo ideal, es lo importante también de sacar en limpio luego de las conversaciones que tenemos a diario en nuestro panel de Enlace USACH. Y bueno, queremos entrar en los temas vinculados a nuestros vecinos, a Argentina. Tuvimos el fin de semana esta elección presidencial que vio como vencedor a Javier Milei, pero es importante verlo también desde la óptica de las relaciones entre ambos países. Y frente a ello, nosotros estamos planteando también esta interrogante a nuestra audiencia, pero que va a ser también relevante para ir, quién sabe, configurando cómo va a ser esta relación entre el gobierno del presidente Boric y también el entrante de Javier Milei. Esto a propósito del planteamiento que se ha hecho desde La Moneda de supeditar a la agenda del presidente la asistencia al cambio de mando al otro lado de la cordillera el 10 de diciembre. Efectivamente, cuál es la señal que debiese dar el Ejecutivo a propósito de este tema, pero me interesa también saber cómo lo están siguiendo ustedes y particularmente proyectando lo que va a ser esta relación entre ambos países ya con este gobierno que va a estar asumiendo el próximo mes. Marco Antonio, parto contigo para ir analizando aquello, no solamente ver con la manera en que estás también observando la asunción de Javier Milei, esta impronta que está estableciendo este economista y algunas medidas que son un tanto polémicas, pero particularmente observándola desde la perspectiva bilateral entre Chile y Argentina, y particularmente este compás de espera que se está planteando en torno a la asistencia al cambio de mando. ¿Cómo ves que se va configurando entonces esta relación? ¿Cómo la proyectas? Importante saber. Sí, no, yo he visto me imagino entre preocupación y curiosidad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este libertario, ¿no? Esta definición que él mismo hace de sí mismo, ¿no? Milei, respecto de cuáles son sus ideas y cómo este llamado populismo de derecha hoy día logró romper una tradición en el caso de la Argentina, ¿no? Que había estado fundamentalmente en manos del peronismo, salvo algunas excepciones. Y respecto de eso, yo diría que cosas bien interesantes para analizar, ¿no? Y que probablemente de eso se va a desprender la decisión que tome el gobierno de asistir o no. Y yo diría que esta idea de la abolición, ¿no es cierto?, de algunos elementos esenciales del funcionamiento de una república o del Estado, como por ejemplo lo del Banco Central, que ha sido bastante polémico, o el aumento de las privatizaciones, que yo me imagino que va a ser bien complejo, sobre todo en un país que tiene un sindicalismo bastante fuerte. Probablemente eso va a ser muy complejo. Eso como que excede de alguna manera a las derechas y las izquierdas, tiene que ver con los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Y muchas de esas cosas que ya están como conseguidas o ganadas a lo largo de la historia, ¿no? Es como bien estatal y que tiene un fuerte componente sindical va a poder ser privatizada, ¿no? Yo creo que es bien interesante el análisis, ¿no? Como la idea de estos vecinos o que están como en un mismo barrio, cuando uno piensa, ¿no es cierto?, en el trumpismo, o piensa, ¿no es cierto?, en el bolsonarismo, o piensa en la situación que ocurre, ¿no es cierto?, en Italia, en Hungría, o las extremas derechas que se han ido jugando, ¿no?, con las reglas de la democracia y han conquistado el poder. Yo veo que en este caso el presidente siempre es bastante deja en manos, yo diría, como del trabajo de las cancillerías, las relaciones internacionales. Y ahora no me parece extraño que alguien tenga mayor o menor cercanía, ¿no es cierto?, con los gobiernos de acuerdo a los signos políticos que los representan, ¿no? Y de acuerdo a eso probablemente se va a tomar una buena decisión. Yo leía en un diario lo peligroso que va a ser, ¿no?, para muchas personas que creen en la política, ¿no?, como forma de relación, acercarse a alguien que ha dicho que con una motosierra, ¿no es cierto?, le va a cortar la cabeza a la casta. Y entonces es un discurso bien peligroso porque es como antipolítico. Yo no sé si alguien de derecha también se atrevería a ir a la Argentina
cuando alguien está amenazando a los políticos, ¿no? Entonces es bien complejo y hay que analizarlo. Ahora, probablemente va a morigerar su discurso, porque eso pasa siempre, ¿no? En campaña se dicen unas cosas y después en la realidad se dicen otras. Pero hay que observar yo al menos veo con mucha preocupación todas estas ideas libertarias que son supresión de derechos sociales, evitar la democracia, de alguna manera se atenta contra la democracia cuando se piensa, ¿no es cierto?, en eliminar el Estado, ni siquiera es achicarlo, que es algo que uno ha escuchado siempre, ¿no es cierto?, en las derechas, pero decir que se va a suprimir el Estado y que se puede privatizar todo es bien complejo. Sí, había una eliminación de ministerios, por ahí se viralizó harto un video donde daba cuenta de aquello, de cuántos ministerios se quedaban y cuáles se iban. Diputado, también observemos un poquito también desde su óptica las implicancias que tiene entonces este resultado, la pronta asunción de Milei en Argentina y además la forma en que podemos también mirar esta relación desde nuestro país, ya sea desde la moneda, pero también me da la impresión de que es relevante cómo desde la perspectiva parlamentaria están observando las posibilidades, las dificultades que eventualmente puedan existir en la relación con Argentina. También me interesa saber el tema de la asistencia o no al cambio de mando, cuánto puede afectar como señal, diputado, una relación además que tampoco ha sido de lo óptimo, particularmente por algunas declaraciones de Javier Milei respecto a la figura del presidente. En algún momento, en una visita que hizo Milei a Chile, planteó que las administraciones como la del presidente Boric son empobrecedoras. En algún momento lo planteó, el inicio de la decadencia de Chile, algunos de los términos que utilizó en su momento como candidato Javier Milei. Sí, bueno, primero yo voy a dejar muy en claro que no sé si Milei, al menos a nosotros, no nos representa como el tipo de política que nos gustaría que se hiciera. Pero aquí nosotros tenemos una respuesta desesperada desde la democracia. Yo creo que lo que vive Argentina, con indicadores económicos que son muy duros, o sea, un 40% bajo la línea de la pobreza, situaciones de pobreza de verdad que en Chile no vemos desde la década de 70-80, situaciones de vulneraciones de derechos humanos desde la perspectiva de falta de atención de servicios por parte del Estado hacia las personas, etcétera, que llevaron a un país que, lo sabemos nosotros, que tiene todas las capacidades para crecer, para poder entregarle una buena calidad de vida a sus connacionales, a que hoy día tenga un país absolutamente empobrecido y endeudado y con una situación compleja en materia económica y una perspectiva de futuro muy difícil. Eso fue llevado de la mano de las ideas quizás de que representaba el candidato Massa, y frente a eso hubo una respuesta desesperada de la democracia. Tú escuchabas a los propios argentinos decir en su forma de hablar, no sé si votar por un chorro o por un demente. Bueno, parece que la solución la encontraron en lo que era distinto, en propuestas distintas, insisto, para poder dar respuesta al problema que está viviendo Argentina. Dicho eso, yo creo que dice algo ahí Marco Antonio que comparto. Él decía, los candidatos son de una forma, hacen discursos muchas veces incendiarios, y después cuando llegan a los gobiernos bajan esos niveles, buscan acuerdos, buscan consenso. Yo creo que también se refiere a lo que hizo el propio presidente Boric, que en sus discursos en algunas materias y en algunos temas cuando era candidato era bastante duro, y luego llegó al gobierno y le tocó administrar con las herramientas institucionales y constitucionales que tiene. Prueba de ello es el estado de excepción en la Araucanía, donde se opuso insistentemente el presidente Boric en otros momentos, y hoy día lo ha ocupado como una alternativa para poder enfrentar la crisis de seguridad que tiene la macrozona sur. Por tanto, yo también creo que el discurso del presidente Macri va a tener que, el presidente Milei va a tener que orientarse, en definitiva, al respeto de la institucionalidad, y sabiendo también que detrás de él existe otra coalición, que es esta derecha más de centro, el propio presidente Macri, que lo nombré recién, quienes van a poder morigerar efectivamente su discurso y llevarlo al desarrollo de políticas que vayan mucho más en la línea de lo que necesita Argentina hoy día. Y respecto a la asistencia al cambio de mando, yo en eso creo que no nos podemos perder. Yo creo que las relaciones bilaterales que tenemos que tener con Argentina tienen que ser siempre fructíferas, por cuanto nosotros tenemos relaciones permanentes con Argentina, somos países limítrofes, somos países hermanos, tenemos una agenda conjunta, y por tanto creo que más allá de las posiciones de nuestros gobernantes, me refiero al presidente Boric, me refiero a Milei en Argentina, lo que debe primar son las buenas relaciones internacionales y también los acuerdos comerciales fronterizos que tenemos con Argentina, y para ello tenemos que asistir como país, representado por nuestro presidente, al encuentro, al cambio de mando, y suscribir en la forma más inmediata
conversaciones con el presidente Milei para ver cómo levantar y aportar desde Chile a una agenda conjunta con Argentina. Yo creo que eso es lo que corresponde institucionalmente, sí, y en ningún caso se puede poner en duda. Marco Antonio, te dejo la palabra no solamente para abordar algunas de las temáticas que planteó el diputado, sino que además sumar a lo que tiene que ver con la asistencia o no al cambio de mando, el aspecto respecto a quién va a ocupar la embajada en Argentina. Recordemos que se tiene que designar un nuevo embajador y frente a ello se ha estado planteando, al menos desde la oposición, que se trate de una figura moderada para llegar hasta Buenos Aires. Sumo ese elemento, te dejo la palabra. Sí, escuché yo las declaraciones del diputado Chalper, ¿no? Que señalaba la idea de una embajada moderada. Yo quiero preguntarme a propósito de esto, ¿no? Porque no son los compañeros de coalición, pero yo no sé si acaso alguien tiene una queja hoy día, por ejemplo, del trabajo que hizo la embajadora Figueroa. Yo no escuché absolutamente nada, se estrecharon absolutamente lazos, más allá del signo de gobierno. Y yo tuve la posibilidad como ministro de poder estar en un encuentro y quiero decir que el papel destacado que tuvo la embajadora Figueroa, ¿no? Quien renunció, ¿no? Para asumir un cargo dentro de la orgánica del Partido Comunista. Y cuando se habla de los extremos o moderados, yo no sé a qué se refiere, la verdad, porque hoy día ninguno de los partidos de la coalición de gobierno podrían ser sindicados como extremos, ¿no? Salvo que recurramos a la caricatura permanente, ¿no es cierto?, respecto de que el Partido Comunista es un partido extremo, en ningún caso, ¿no es cierto?, un partido democrático como cualquier otro de los que funciona hoy día dentro del país, no hay ninguna razón para señalar que son extremos, en ningún caso, ¿no? Eso es lo primero. Por lo tanto, no me imagino que se nomine a alguien que sea ese extremo porque no hay nadie en la coalición, ¿no? Ahora, distinto es cuando se hace la relación entre embajadores políticos y embajadores de carrera, que es una cosa también totalmente distinta, y para eso hay que tener mucho ojo ahí también, porque hay embajadas que necesitan embajadores más políticos y otras embajadas que necesitan embajadores también que son mucho más de carrera porque llevan otras relaciones, ¿no? En este caso, ¿tendría que ser más político, Marco? Absolutamente, tiene que ser un embajador mucho más político, porque precisamente lo que tiene que hacer es lidiar con un gobierno que probablemente hoy día no sabemos mucho. Decía muy bien el diputado que probablemente el macrismo va a entrar fuerte en el gobierno y probablemente uno va a tener ahí reglas conocidas. Y el problema con Milei, o con muchos, ¿no es cierto?, de estos outsiders que se señalan en la política, que vienen muchas veces del populismo de derecha o de la extrema derecha, es que uno no conoce cuáles son sus lineamientos, ¿no? O sea, cuando uno escucha, si uno reuniera todas las declaraciones de Milei, no sabría qué decir, ¿no? Porque, por ejemplo, los tratados comerciales no los entendería, a menos que estén dentro del marco únicamente, ¿no es cierto?, del enriquecimiento individual o el individualismo, porque eso es lo que propone él, fuera del Estado. Me llama la atención, porque los tratados internacionales se firman entre los Estados, al menos son los que generan las garantías, ¿no es cierto?, para que se produzcan estos intercambios comerciales. Entonces, bien preocupante, y por eso tiene que ser un embajador político, que sepa entender y tenga un racionamiento claro respecto de cómo poder lidiar, ¿no es cierto?, con estos con este tipo de liderazgo que son de alguna manera no tan nuevos, pero que han ido irrumpiendo, ¿no?, con las reglas de la democracia, haciéndose, ¿no es cierto?, del país. Ahora, yo no quisiera dejar un poco la autocrítica o el ejercicio de análisis que hay que hacer dentro del progresismo de la izquierda. Si pensamos que el peronismo es representativo, ¿no es cierto?, de la izquierda, que no necesariamente es así, sabemos que hay peronismo también de derecha, sí, ¿no? Ahí está la misma Patricia Bullrich, que viene del peronismo de izquierda. Y yo ahí veo que, tal como señalaba el diputado, hay un análisis que hacer, ¿no es cierto? La política en general no está llegando a la solución de los problemas y probablemente, puesto en esta situación, los argentinos tuvieron que hacer la opción que hicieron, ¿no? En eso hay que ser bien respetuoso respecto de la decisión del pueblo, ¿no? Y yo creo que el progresismo tiene una gran deuda respecto de comunicar mejor cuáles son las soluciones con las cuales va a llegar. ¿No es cierto? Yo creo que es injusto cuando se dice eso, ¿no? Respecto de que la socialdemocracia no ha sido capaz de poder resolver esos problemas, ¿no es cierto? Y tiene mucho que ver, ¿no?, precisamente con involucrarse en algunos temas, ¿no? Siempre. Vamos a hablar de la encuesta CEP después, pero siempre en los primeros tres está la economía, la seguridad, los primeros principales temas, ¿no? Y eso pasa en todos los países del mundo donde proliferan, ¿no es cierto?, estos populismos de derecha. Pueden haber populismos de izquierda también, porque de alguna manera se recurre a mensajes que son un poco más fáciles, ¿no es cierto?, y rápidos, que se pueden digerir rápidamente para poder hacerse de ese poder. Entonces yo creo que también al progresismo latinoamericano le queda, ¿no es cierto?, hoy día un análisis. Tenemos que ir mirando, yo decía, ¿no?, la situación que tenemos que mirar hoy día probablemente va a ser, ¿qué pasó en España?
y cómo el progresismo se hizo del poder nuevamente a través efectivamente de consolidación de una agenda, y por otro lado, qué es lo que ha pasado con el progresismo en Latinoamérica, que sube y baja, ¿no es cierto? Se pierde de alguna manera la elección en Argentina para el progresismo. Diputado, para ya cerrar este tema, varias cosas. Yo dejé planteado el tema del quien ocupe la embajada en Argentina, un tema no menor también tomando en cuenta el perfil del nuevo gobierno de Argentina. Y por otro lado también lo que tiene que ver con las lecturas que se tiene que hacer desde el progresismo respecto a lo que también en la anterior intervención planteaba, respecto a lo que eventualmente pudo traer consigo la elección de Milei en Argentina. A ver, yo primero quiero hacerme cargo de algo que me llama profundamente la atención. Así, aquí se habla del progresismo y el populismo de extrema derecha. La verdad que de progresismo, al menos en Argentina, con la administración Kirchner no hubo nada. De progreso para Argentina no existió. O sea, si me van a decir que la administración de Cristina Kirchner, de Kirchner mismo, de Fernández, etcétera, le trajeron progreso a un país y por eso se denominan progresistas, yo creo que están absolutamente equivocados. Si hay algo que quedó claro en Argentina es que lo que hicieron fue empobrecer al país, lo que hicieron fue robarse plata, lo que fue institucional. Eso es lo que hicieron y como legado los Kirchner y todo este tipo de acciones. Prueba está que insisto, hubo una reacción desesperada de la democracia. La gente ya se hastió de lo que significaba la administración corrupta de todos estos caudillos populistas de izquierda que están en Argentina. Por tanto, hablar de populismo de derecha yo creo que es un errático. Lo que tenemos que decir es que todo populista le hace mal a la democracia. Venga de donde provenga, populistas de izquierda y populistas de derecha. Pero lo que hace más daño a la democracia también son los corruptos, ¿verdad? Y eso también tenemos que condenarlo, y hay algunas presidencias que se han opacado o empañadas por actos de corrupción. Respecto a la embajada, Rodrigo, son decisiones privativas del presidente de la República. Yo no voy a ser quien va a cuestionar en forma previa o pautear en cierta medida al presidente Boric en cómo designa o nombra a quien lo va a representar en Argentina. Esperamos que la persona que entre a representar tenga todas las características que le permitan hacerlo de buena forma, porque, insisto, las relaciones con Argentina fluyen permanentemente. Y si nosotros tenemos problemas con nuestros países limítrofes, difícilmente vamos a poder desarrollar agendas que sean desde la perspectiva del crecimiento y el desarrollo y la buena vinculación con los países latinoamericanos. El presidente Boric podrá tener sus posiciones políticas, que yo podré compartir o no en algunos temas, pero en la práctica él le toca gobernar. Sí. Y cuando a él le toca gobernar, yo espero que nombre a la mejor persona en el cargo de embajador en Argentina y que le haga bien no solamente a Chile, en sus relaciones, sino también en las relaciones que vamos a sostener con el país trasandino. Para cerrar, a propósito de lo que también señalaba Marco Antonio, ¿cuál es el balance también que hace de la gestión de Bárbara Figueroa en la embajada? La verdad que Bárbara Figueroa no era al inicio no la veía con cierta preocupación, pero creo que no produjo situaciones conflictivas con Argentina, al menos que yo tenga recuerdo. Creo que logró consolidarse o trabajar de buena forma desde allá. Nosotros en el Maule tuvimos algunas reuniones que no participé yo, fue bien cuestionado en el Maule porque tampoco se invitó a algunas autoridades locales, pero se trabajó en pasos fronterizos y temas de ese tipo que creo que lo hizo de buena forma en eso. Pero la verdad que no tengo que criticar su gestión. Ya lo adelantamos, vamos a estar abordando también los temas vinculados a la encuesta CEP, que se dio a conocer el día de ayer, encuesta que recogió sus datos entre septiembre y octubre de este año. Están los datos habituales que generalmente traen este tipo de mediciones, particularmente ahora centrándonos también en el tema del plebiscito constitucional, donde ahí hay un apoyo del 8% para el a favor, en lo que tiene que ver con el en contra, un 30%, y hay un 53% que todavía no define su postura. Están también la observación que se hace respecto a las figuras mejor valoradas, donde tenemos posicionada a la alcaldesa de Providencia, Belén Matei, entre las mejor valoradas, luego el expresidente Piñera, y asoma el gobernador regional metropolitano Claudio Rego, algunos de los datos que trae consigo. Pero también me quiero centrar en otras medidas
mediciones que trae consigo esta encuesta. Por ejemplo, se centran en temas, percepciones del país desde la perspectiva, por ejemplo, de dónde se deberían concentrar los esfuerzos por parte del gobierno. Delincuencia está en el primer lugar, salud en el segundo, pensiones en el tercero, educación en el cuarto lugar. Lo otro importante también a tomar en cuenta, y que es, tal vez va a ser importante también señalarlo, cómo califica la situación política del país actual, y ahí hay un 69% que señala que es muy mala, hay un 23% que dice ni buena ni mala, y un 6% que es buena. Algunos de los datos que quiero también dejar sobre la mesa para que empecemos a conversar. Diputado, ahí nombré varias cosas, pero me quiero quedar con esto último que planteaba, la percepción que se está teniendo no solamente de los temas que urgen a nivel país, sino que además la situación que al menos está quedando de manifiesto en los encuestados. Sí, bueno, la verdad, Rodrigo, que yo creo que la encuesta lo que hace es representar lo que realmente está viviendo Chile. Chile no debiese tener otra urgencia más importante que atender la crisis de seguridad que está viviendo el país. Y ayer de verdad que estuvo la ministra Toá a propósito del tema fronterizo en la primera región y el tema migratorio, y la ministra en su interpelación, en su forma de hablar, pareciera que no está tomándole con la seriedad, no está tomando la envergadura de lo que significa la crisis de seguridad que está viviendo Chile. Y habla de percepción, como que si la delincuencia no existiera, como que si fuera simplemente una sensación que tienen las personas. Entonces yo invito a la ministra a que no solo escuche o vea los resultados de la encuesta CEP, sino que también recorra Chile, pero le recorra en los lugares que tiene que estar. No nos sirve que vaya a probar un megáfono que está instalado ahí en la frontera norte. Nos sirve que vaya y vea lo que está pasando en Chile. Y que deje de interpelar al gobierno anterior y se empiece a hacer cargo de lo que a ella le toca y de lo que le toca al gobierno del presidente Boric, que es gobernar. Y dejen de estar apuntando con el dedo al gobierno anterior y empiecen a hacerse cargo. Porque en definitiva, hoy día al presidente Boric y a sus ministros les toca gobernar. Y les toca hacerse cargo de las distintas problemáticas que tiene el país, pero la problemática más urgente es la problemática relacionada con seguridad y también cómo el fenómeno migratorio ha afectado, o ha tenido cierta injerencia en el tipo de delitos que tenemos hoy en Chile. Yo veo de verdad, Rodrigo, que el gobierno está dando manotazos de ahogado en un tema que no tiene la capacidad y que no sabe administrar. Me parece impresentable. Y cada vez que tienen un problema grave, recurran a la administración anterior. No solamente para apuntarlo por el dedo, sino que también para invitarlos a dialogar. Pero es muy rara la forma que lo invitan a dialogar, ¿eh? Porque la verdad que las declaraciones de la ministra Vallejo y de la ministra Toá son bastante contradictorias. Es como que nos invitaran a su casa, pero que cuando uno llega te empujan, te tratan mal, te cierran la puerta, te echan y después te dicen, oiga, pero venga a dialogar con nosotros. Invitan al exministro Chadwick, al mismo que es esa administración, que el presidente Boric, que la ministra Vallejo, lo acusaron constitucionalmente y lo inhabilitaron por 5 años para poder ejercer cargos públicos. Entonces, de verdad que a mí me parece, y perdón, quizás lo extremo que voy a llegar a hacer con mis palabras, pero me parece que en estas temáticas de seguridad, este gobierno no sabe gobernar y busca apoyo en la oposición para poder encontrar el norte, o al menos para tener una excusa, pero hace mucho rato que están paralizados en materia de seguridad. Me parece impresentable que en este mismo momento el presidente Boric está haciendo un anuncio respecto a la Defensoría de las Víctimas como un proyecto nuevo de ley, siendo que el proyecto de Defensoría de las Víctimas está en el Congreso desde el año 2021 y no fueron capaces de darle urgencia, no fueron capaces de ponerlo en tabla, no fueron capaces de discutirlo, y resulta que ahora presentan un proyecto nuevo. Entonces, de verdad, yo le digo al presidente Boric y le digo a la ministra Toá, dejen de jugar con la gente. Empiecen a hacerse cargo de la crisis de seguridad que está viviendo el país, empiecen a hacerse cargo de la crisis en materia migratoria, empiecen a hacerse cargo de sus números, dejen de compararse con el gobierno anterior, porque además manejan mal los números. Resulta que desde el 2022 a la fecha hay más migrantes en Chile que lo que hubo del año 2018 al 2021, pero parece que esos números no los quieren ver. Entonces, de verdad, Rodrigo, que yo veo que estamos haciendo agua en materia de seguridad y veo un gobierno indeciso y poco claro, errático y sin un camino concreto en cómo avanzar en enfrentar los hechos delictivos y migratorios, que ojo, que no los quiero hacer sinónimos, la migración en ningún caso va de la mano, pero sí a Chile han entrado personas que vienen con ánimo de delinquir y sí no hemos tenido la capacidad de enfrentarlo de buena forma, expulsar a las personas que vienen a cometer delitos y en definitiva atender las necesidades de seguridad que nos plantea la ciudadanía. Me parece
solo para cerrar, ridículo, que las declaraciones de la ministra Toá diciendo que no somos el país con mayor delincuencia en Chile, que dejemos de compararnos con otros y empecemos a hacernos cargo de nuestra realidad. Marco Antonio, te dejo también ahí la palabra. Traje algunos de los números que dio cuenta la CEP el día de ayer respecto a la percepción ciudadana respecto a distintos temas. Ahí en seguridad encabezaba particularmente las preocupaciones. Y a propósito también de lo que estaba planteando recién el diputado, el presidente estuvo firmando ahora en la mañana este proyecto que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, la Defensoría de las Víctimas, y en esa instancia también tuvo palabras para las críticas que se han hecho respecto a seguridad. Llamó a no realizar críticas sobre seguridad con mentiras el presidente. Necesitamos que todos trabajemos en la misma dirección. Cuando el objetivo es común, ¿de qué sirve andar peleando? ¿De qué sirve tratar de tener el tweet con más like o el video con más reproducciones? Se preguntó. Pongámonos a trabajar en conjunto en esto. Parte de las declaraciones del presidente a propósito de esta firma, pero que también se dio el tiempo para comentar aquello. Marco Antonio, te dejo la palabra. Sí, yo diría que es bien representativo del momento político que estamos viviendo. Hay una pregunta en la encuesta que a mí me llama mucho la atención, que me parece que es bien interesante para el análisis, ¿no? Y precisamente tiene relación con aquello que conversábamos, incluso sobre la Argentina o sobre esto que yo llamaba los populismos, que como dice muy bien el diputado, pueden haber de derecha o de izquierda. Los que hemos visto en el último tiempo han sido más bien de derecha, con argumentos, ¿no?, de extrema derecha, que precisamente tienen que ver con esto, ¿no? La seguridad termina siendo un tema central de gran preocupación para la ciudadanía, pero que también tiene altos componentes, ¿no es cierto?, de percepción, y yo creo que en eso ahí no es que sea falso lo que ocurre, ¿no? Porque efectivamente el portonazo ocurre, la situación la gente la ve en las calles, ¿no? Pero también hay un tema de amplificación de esa percepción a propósito, ¿no es cierto?, de cómo uno mira la encuesta transversal. Yo miraba todas las láminas, las analizaba y habían cosas que eran bien contradictorias entre esas. Por ejemplo, todo lo que tiene relación con la responsabilidad en los actos de delincuencia de quienes son personas migrantes. Pero la lámina a la que yo me quería referir es aquella que dice que hoy día la situación política en el país no es buena, pero principalmente por la falta de acuerdos, ¿no es cierto?, y por la necesidad de quizás impulsar reformas importantes y la sensación de incerteza que hoy día está entregando. Si eso yo lo vinculo con otra lámina donde el Congreso y el gobierno aparecen, ¿no es cierto?, altamente cuestionados, como que de alguna manera no entregamos soluciones, yo creo que estamos en un momento bien complejo. Yo creo que la crisis de la política se resuelve precisamente con el ejercicio de la política, ¿no? Y hay muchas cosas. Yo veía el caso y probablemente para la derecha puede resultar injusta, y probablemente hay mucho para analizar de la acusación constitucional en su minuto del exministro Chadwick, pero probablemente en esto lo que requiere la democracia muchas veces es de sentarse a la mesa, incluso con aquellos que realmente no han sido, ¿no es cierto?, lo más gentil posible o no han querido buscar acuerdos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que uno tiene que aprender. Yo fui acusado constitucionalmente, pero a lo mejor en los próximos años me va a tocar sentarme con quienes fueron acusadores míos por distintas razones, en lo que yo esté, en lo que yo haga, y eso va a haber que hacerlo, ¿no? Y eso es por la búsqueda precisamente de acuerdo. El país hoy día lo que requiere probablemente, y por eso los temas más importantes, delincuencia, salud, pensiones, si uno se fija, los tres grandes temas tienen que ver con algo que no ha sucedido, que finalmente es allanarse a avanzar en esas soluciones para las personas. El gobierno ha impulsado más de 30 proyectos de ley, algunos de ellos probablemente vienen de administraciones pasadas, se han mejorado, se han hecho indicaciones sustitutivas, ¿no es cierto?, se han puesto artículos nuevos, lo que sea, pero el gobierno se está haciendo cargo. Hoy día el director general de Carabineros ha reconocido dos cosas. Primero, que Chile sigue siendo el país más seguro de la región, y lo segundo, lo señalaba hace un par de meses atrás, no se había invertido en ningún gobierno, le había puesto tantos recursos a Carabineros como se han puesto ahora, ¿no es cierto?, en términos de aumentar su equipamiento, aumentar las personas. Y hoy día lo que tenemos que hacer probablemente es demostrarle a la ciudadanía que sí, la clase política tenemos la posibilidad de poder darle soluciones a sus problemas, aprobando estos proyectos de ley, no colocando obstaculizadores y entendiendo, ¿no es cierto?, de que esto no pasa por establecer estados de excepción. A mí me parece bien complejo eso, ¿no es cierto? Probablemente, a pesar de que aparece bastante bien aprobado, con alto porcentaje de aprobación, esta pregunta respecto de si acaso la restricción de las libertades, ¿no es cierto?, puede ser un buen ejercicio. Yo más allá de eso creo que no son las soluciones, a pesar de que la ciudadanía lo pueda pensar, que no es cierto que es una buena medida.
Yo igualmente quiero insistir, hay otro dato que me parece relevante respecto de esto de la valoración del sistema democrático, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos una oportunidad todavía, ¿no? De poder hacer que el gobierno avance, ¿no es cierto?, en elementos de seguridad, pero claramente eso tiene que ser con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sentarse a conversar, no sacar réditos políticos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que ha pasado en otras partes, ¿no? Donde se toma la seguridad y se aprovecha, ¿no es cierto?, para poder implementar a veces estas medidas que claramente rayan en el autoritarismo. Uh-huh. Diputado, le devuelvo la palabra y quería también citar, ya que traía a colación Marco Antonio esta lámina de la encuesta CEP. La pregunta era, en el momento actual, ¿usted prefiere líderes políticos que privilegien los acuerdos, aunque tengan que ceder sus posiciones, o que defiendan sus posiciones, aunque eso implique no llegar a acuerdos? Y ahí hay un 70% que plantea que hay que privilegiar los acuerdos, aunque tengan que ceder sus posiciones, contra un 21% que da cuenta de esta defensa de posiciones sin que implique acuerdos, y un 8% que no sabe y no contesta. Eso también ahí cité parte de lo dicho por el presidente en la firma de este proyecto, diputado, y importante también ir abordando algunas de las temáticas que planteó Marco Antonio, porque ahí también se dio vuelta por varias que están interrelacionadas con los temas de seguridad y de la percepción que tiene la ciudadanía. Sí, me voy a hacer cargo. Antes, ¿Sí? Marco Antonio decía algo que efectivamente dijo el general Yáñez, que era que Chile es el país más seguro de la región. Yo la verdad que escucho eso y me acuerdo de una frase que mi madre repite mucho, que es: mal de mucho, consuelo de tonto. Yo de verdad que no me voy a quedar con que Chile es el país más seguro de Latinoamérica cuando estoy viendo secuestros, cuando estoy viendo sicariato, cuando estoy viendo que aparecen cuerpos todos los días y en cada momento en distintos puntos de Chile, donde vemos que sale del mar la cabeza de una persona, donde vemos crimen organizado, donde vemos narcotráfico, donde vemos una mujer acribillada en la calle, donde vemos bandas rivales que se agarran a balazos con armas de guerra, cuando atacan a carabineros con una granada. Yo no me voy a quedar con la sensación que este es el Chile más seguro de la región. A mí me interesa un Chile seguro de verdad, donde las personas no tengan miedo de transitar por la calle, donde las personas no tengan miedo de tomar decisiones, porque cuando la delincuencia le gana a la seguridad, lo que perdemos en definitiva es libertad. Y en nuestro país hace rato que hemos perdido libertad producto de la delincuencia, libertad de emprender, libertad de transitar, libertad de que nuestra familia, nuestros hijos, los jóvenes puedan salir en las noches seguros, porque en definitiva sus padres tienen miedo que les pueda pasar algo. Entonces yo me quedo con eso: mal de muchos, consuelo de tonto. Y respecto a la forma que hay que hacer política, créannos que nosotros desde la oposición, y al menos desde Ópoli, hemos estado siempre dispuestos al diálogo, y le consta también a Marco Antonio cuando convocó una mesa para poder construir iniciativas en materia de educación. Otra cosa es qué pasó con esa iniciativa donde estuvo el ex ministro Briones, pero esa mesa sí la integramos, sí hubo propuestas, y esas propuestas parece que nadie las está impulsando de buena forma después de que se generó la instancia. Bueno, en materia de seguridad también participamos. Yo participé personalmente en la mesa de seguridad y creo que el compromiso del gobierno ha sido en estas materias bastante de maquillaje y poco de real. Cuando integramos la mesa no avanzaba porque partidos de oficialismo se oponían a avanzar en ciertas temáticas. Les doy un ejemplo: ley Naín Retamal, estaban en contra; ley de usurpaciones, estaban en contra, y no se podía avanzar en la mesa para que esos temas fueran puestos en discusión. ¿Qué pasó? Nos salimos de la mesa cuando el presidente Boric decía que iba a perseguir como perro a los delincuentes, y finalmente terminó indultando a 16 presos del estallido social, delincuentes que habían cometido delitos, y además a algunos les dio incluso pensiones de por vida. Así que frente a esas contradicciones nosotros nos salimos de la mesa, pero en ningún minuto se fue la voluntad de avanzar. Prueba está que cada proyecto que se ha presentado en materia de seguridad lo hemos votado a favor. Se le han hecho indicaciones y hemos logrado avanzar. Pero muchos de esos proyectos han logrado avanzar desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputadas, y no desde la gestión del gobierno de darle urgencia a su tramitación. ¿Y eso por qué? Porque la Comisión de Seguridad hoy día está presidida por el diputado Longton, previamente por el diputado Alessandri, y tuvieron la capacidad de poner los temas sobre la mesa, discutirlo y hacer la pega legislativa. Si en el Congreso se pueden hacer indicaciones, se puede pedir votación separada, se puede aprobar o rechazar una parte de la ley, pero finalmente llegas con la ley. Hoy día tenemos ley de usurpaciones porque llegamos con la ley. Tenemos ley Naín Retamal que protege a nuestras policías porque llegamos con la ley. Y no porque nos sentamos a una mesa a seguir discutiendo eternamente, donde nadie tiene, parece, la voluntad real de llegar a acuerdo. Si el compromiso fuera real, votaríamos todos los días proyectos de seguridad con suma urgencia. Pero eso no está pasando. La agenda de seguridad y el prometido fast track legislativo no avanza. ¿Y por qué no avanza? Porque pareciera que el Partido Comunista y el Frente Amplio se oponen a medidas firmes contra la delincuencia, medidas más firmes contra la migración.
Yo presenté un proyecto, y quiero cerrar con esto, ¿sí?, que hace público el registro de prófugos de la justicia. Es increíble la cantidad de prófugos que hay en Chile, 30.000 personas prófugas de la justicia, 30.000 personas que no sabemos quiénes son, en qué están, y muchos de ellos siguen cometiendo delitos. Y lo que es más grave, Rodrigo, es que nadie los está buscando. No existe una instancia que busque a los prófugos de la justicia. ¿Qué quisimos hacer? Que el registro fuera público, para que la ciudadanía sepa quiénes son los prófugos de la justicia. Adivina en dónde encontré oposición en la mesa de seguridad, en la Comisión de Seguridad. En el Partido Comunista y en el Frente Amplio, que decían que atentaba contra los derechos personalísimos de la persona. Pero resulta que hay que poner dos cosas sobre la balanza: el derecho de la ciudadanía de saber quiénes son los que cometen delito, o proteger la privacidad de quienes están atentando contra la ley. Yo creo que hoy día tenemos que ponernos del lado de la ciudadanía que está viéndose afectada por los hechos de violencia y delincuencia que tenemos en el país. Marco Antonio, hay varios temas que deja el diputado sobre la mesa y particularmente cuáles son también las medidas que se van a tomar en muchos aspectos. Ahí aludía a este registro que eventualmente se podría hacer público y que ha tenido también algunas puntualizaciones por parte de partidos del oficialismo, y ahí se me viene rápidamente a la mente otra de las láminas donde se habla efectivamente de repente suprimir o tal vez dejar de lado algunos temas en pos del control de la delincuencia. ¿Cómo ves también ese tema? Sí, yo quisiera destacar un trabajo que desde el punto de vista, obviamente, que a mí desde donde yo lo miro, ¿no? Bastante valioso que ha hecho el gobierno respecto de avanzar en algo que el propio diputado señalaba. Yo sin entrar, ¿no es cierto?, en una revisión histórica, porque no tenemos el tiempo necesario, yo quiero recordarle también a quienes nos escuchan que cuando nosotros hablamos de la utilización de la fuerza o el apoyo que se ha dado a Carabineros, también es pensando, ¿no es cierto?, en la necesidad que tenemos de revertir su imagen frente a la ciudadanía. Durante el año 2019 nosotros tuvimos una situación bien compleja, ¿no es cierto?, que se ha dado en muchos lugares del mundo. Esto no solo sucede aquí, hay un cierto agote de la ciudadanía, un cierto cansancio que derivó efectivamente en lo que llamamos el estallido social. Eso hoy día, con la perspectiva del tiempo, lo podemos analizar. Y ahí la participación o las medidas de alguna manera que tuvo el gobierno de su momento, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Piñera, y la acción de Carabineros ha sido bastante criticada. Aquí hay situaciones que todavía no están siendo aclaradas, ¿no? Hoy día en el mismo Congreso el diputado comparte espacio, ¿no es cierto?, con la senadora Fabiola Campillay, que fue, ¿no es cierto?, agredida por Carabineros. Entonces, cuando las leyes no es que... Perdón, Marco, disculpa que te interrumpa. Pero uno no... Solo precisar algo, pero no busques responsabilidad en la institución de Carabineros. Las responsabilidades son personales y la justicia se hace cargo de ello. Bien, pero no cuestionen la gestión de Carabineros cuando estamos viendo una crisis de seguridad. Eso es lo que quiero decir, es que hemos tenido una evolución y eso ha sido acompañado por un ejecutivo que ha sido capaz de ayudar también a, de alguna manera, esclarecer esos casos, independiente de las soluciones individuales, pero en algún minuto eso estaban actuando bajo el rango de la institución. O sea, esto eran Carabineros, eran acciones personales, pero eran Carabineros. Y además estamos hablando de no miles, pero cientos de personas que fueron, ¿no es cierto?, que perdieron un ojo o perdieron sus ojos. O sea, estamos hablando de situaciones así. Y el gobierno, ¿qué es lo que hizo? La declaración del presidente y de las ministras del Interior ha sido siempre: esto es con Carabineros. El apoyo con el que yo conté siendo ministro a propósito de situaciones, ¿no es cierto?, que sucedían en los liceos, es con Carabineros. Esa es una visión republicana que ha tenido el gobierno respecto de eso. No es fácil, ¿no es cierto?, poder limpiar la imagen de una institución, ¿no es cierto?, que ha estado involucrada en violaciones a derechos humanos para poder convertirla efectivamente en lo que hoy día está. Por eso que es tan relevante esa opinión del general Yáñez, de quien yo no tengo una buena opinión respecto del trabajo que ha hecho, ¿no? Y se ha limpiado esa imagen. Eso es política, ¿no?